Muy buenos días tengan todos. Gracias por participar y estar hoy aquí presente. Mi nombre es Giovanni Argüelles, chair del Comité de Innovación, y al día de hoy traemos a la mesa y a todos los participantes un tema muy interesante, la cual queremos desde el comité venir abordando diferentes temáticas que nos ayuden no solamente a conocer sobre las tendencias en innovación, inteligencia artificial y todas estas las que lo conllevan estas nuevas tecnologías, sino que hoy nos queremos detener un poco para entender cómo funcionan también todo este tema legal y adicional conocer cómo está Panamá con todo este tema de la firma digital, que es algo que muchos países han venido implementando y que nosotros no nos podemos quedar atrás. Antes de presentar a nuestros speakers, quiero también mencionar el próximo 8 de noviembre tendremos una charla que nos gustaría que ustedes, que son fieles al comité, puedan participar. Y es porque tendremos al speaker internacional Jack Giraud, quien nos va a hablar sobre la procrastinación, el enemigo de la productividad. Y es porque muchas veces decimos que para innovar no tenemos tiempo. Entonces, a través de unas reglas y unos conceptos que nos trae Jack, nos va a ayudar a cómo podemos ser mucho más eficientes en nuestros día a día, porque todos hemos procrastinado en algún momento. Así que la invitación es desde ya y hoy va a salir la publicidad para que puedan guardar el espacio. Sin más preámbulo, quiero presentar a Nicole Pérez, abogada, especialista en propiedad industrial, derecho de autor, protección de datos, startups, negocios digitales, y la cual hace ahora parte de CLD Legal, y hoy nos va a hablar un poco más sobre todas estas implicaciones que hay de la inteligencia artificial y toda la propiedad para conocer más sobre ella. Y seguido tendremos a David Sucre, quien actualmente trabaja y es socio de la firma de abogados Sucre Arias Reyes, con especialidad en Derecho, en Nuevas Tecnologías, Derecho Inmobiliario y Derecho Bancario. Entonces, sin más preámbulo, te paso la palabra, Nicole, y bienvenida nuevamente al Comité de Innovación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación e igualmente a AmCham por brindarnos esta oportunidad para conversar de un tema muy interesante, como lo viene siendo el tema de la inteligencia artificial y cómo esto repercute en las empresas. Voy a compartirles, creo que ya está compartiendo pantalla. A ver. Sí, ya podemos ver. Perfecto, gracias Giovanni por confirmarme. Como conversaba Giovanni, el día de hoy vamos a hablar sobre las consideraciones legales implementando sistemas de inteligencia artificial en las organizaciones. Como bien mencionó, mi nombre es Nicole y soy abogada y directora del Departamento de Propiedad Intelectual en CLD Legal. La inteligencia artificial. Bien, ¿cuándo empezamos a hablar de inteligencia artificial? Todos creo que tuvimos un momento en donde pensamos que vivíamos en Black Mirror y se acababa el fin de los tiempos y íbamos a ser reemplazados por robots cuando surgió ChatGPT. ChatGPT prácticamente lo que hizo fue poner en la palestra pública un poco más el tema de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es un concepto nuevo ni tampoco es algo que nació en los años 2000. Estamos hablando de un concepto que en lo que viene siendo en la comunidad de programación se viene hablando desde hace bastantes años y de hecho se esperaba este surgimiento de lo que era la inteligencia artificial como un momento para alcanzar esta meca que estaban esperando pues los programadores. El término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en 1956 por John McCarthy y cuando hablamos de inteligencia artificial debemos tomar en consideración que esto no es más que la simulación del pensamiento del ser humano y de aquellas acciones que puede realizar el ser humano a través de una máquina. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de lo que viene siendo algoritmos y programación para poder llegar a cabo a simular ese pensamiento del ser humano. A mí me gusta mucho esta frase de Margaret Boden, que habla que la inteligencia artificial
pues hace o busca hacer a las computadoras lo que de manera más corta lo que las personas pueden hacer. Y es lo que hemos venido viendo con el tema de los diversos programas que han surgido, que conocemos y que inclusive desconocemos que existe un poco más allá. Y con eso les voy a hablar sobre los diferentes tipos de AI y los ejemplos que existían previamente a el surgimiento de la AI con ChatGPT, que fue lo que lo puso como de moda. Tenemos lo que viene siendo la automatización de procesos o RPA. Las RPA vienen siendo todos estos sistemas que pues permiten de cierta manera realizar tareas típicas de una manera un poco más rápida. Por ejemplo, vendría siendo en el ámbito legal, y manera de ejemplo, al ser mi área, vendrían siendo todas estas herramientas que permiten leer o resumir párrafos o contratos e igualmente automatizar lo que es la redacción de un contrato. También estaría todo el tema de transferir data que se envíe por correo a call centers, revisar o leer documentos y todo tipo de automatización de procesos que sea probable dentro de la organización. Luego está la aproximación cognitiva de la AI, que es lo que le llaman la inteligencia artificial en esteroides, por así decirlo, porque permite agarrar toda esta data que quizás captamos a través de una automatización de procesos y a partir de ella poder hacer toma de decisiones. Por ejemplo, lo que vendría siendo verificar el perfil de riesgo de una persona para un préstamo bancario, en vez que lo haga un ser humano, que lo pueda hacer precisamente una máquina. También pudiésemos tener todo el tema de analizar data en gran cantidad para poder sectorizar lo que es el mercadeo de nuestros productos o servicios a un público en específico sin tener que pasar por un análisis de un ser humano precisamente de esta parte de data analytics, entre otras. Y luego tenemos el compromiso cognitivo. De esta no se habla mucho, pero a mí me gusta indicarla como aquel tipo de AI que ya estamos acostumbrados precisamente a tener, como lo que vienen siendo servicios de traducción. Creo que todos hemos usado en algún momento Google Translators, temas de mapeo, como viene siendo Waze, viene siendo Maps, Google Maps, entre otros, temas de chatbots que puedan responder 24/7 a cierto tipo de dudas, por lo menos cuando estamos tratando de adquirir quizás un servicio de seguro o tenemos un problema, en vez de hablar directamente con una persona, pues podemos hablar a través de chatbots en una página web o a través de un bot en WhatsApp para estas preguntas reiterativas que usualmente son causadas dentro de la organización. Y este compromiso cognitivo o estas áreas de compromiso cognitivo pasan a estar en la aproximación cognitiva, porque precisamente esa data y ese comportamiento que podemos tener de las personas que están haciendo pues consultas respecto al servicio específico, luego son utilizados en la aproximación cognitiva para poder crear programas que permitan brindar un servicio más efectivo dentro de la organización. Entonces, esos son como los tipos de AI a grosso modo. Verdaderamente no existe una definición clara de cuáles van a ser los tipos más clasificados o más exactos, pero estos son los que podemos pues plenamente observar dentro de lo que ha venido siendo el estudio de la inteligencia artificial y el crecimiento de ella, pues desde que se acuñó por primera vez el término hasta lo que viene siendo su surgimiento y digo yo, ponerse de moda, como fue el surgimiento de ChatGPT recientemente. Obviamente, al implementar tecnologías, hay retos legales dentro de la implementación de estas dentro de nuestras empresas. Y a mí me gusta, con el tema de la inteligencia artificial, utilizar una analogía bastante simple. Es como cuando empezamos a implementar Internet dentro de nuestras organizaciones o cuando empezamos a integrar programas de ordenador dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo, cuando pasamos de utilizar todo lo que venía siendo la máquina de escribir, empezar a utilizar programas para redacción como lo puede ser Microsoft Word.
Obviamente en esos momentos habían retos legales para todos, que era precisamente, pues, primero que todo, comprender la tecnología, porque no la podemos usar si no la comprendemos, y también aquellas implicaciones que podíamos tener como empresas, tanto a nivel interno con nuestros colaboradores y proveedores, como también a nivel externo con nuestros clientes. Los principales retos, y para no abordar todos en estos momentos, que existen para la implementación de la AI dentro de nuestras organizaciones y debemos tomar en cuenta, es el tema de privacidad y protección de datos, para mí uno de los principales. Hay un tema de responsabilidad civil, en la mayoría de los casos, no por culpa, sino por negligencia, y hay un tema también de propiedad intelectual que no podemos disociar dentro del uso tanto de aplicaciones propias como de aplicaciones externas, porque cuando hablamos de inteligencia artificial debemos tener claro que no es solamente la aplicación externa como ChatGPT, sino que también puede que estemos desarrollando soluciones internas que vayan a tener pues una connotación dentro de estas tres áreas. Vamos a tener un ejemplo para entrar en el área de privacidad. Y a pesar de que el caso no versaba sobre datos personales, sí versaba sobre información confidencial de la empresa. Esta es una noticia que fue muy reciente, esta es del 2 de mayo del 2022, si no me equivoco. Estaba surgiendo ChatGPT y básicamente se basa en que los trabajadores de esta empresa empezaron a utilizar lo que vendría siendo el OpenAI a través de ChatGPT. Y dentro de la información que le pusieron a ChatGPT estaba un código fuente interno de carácter sensible para la organización. Es decir, estamos hablando de un tema también de información confidencial o trade secrets. Obviamente esta información pues se filtró y se hizo del dominio público, porque cuando utilizamos OpenAI tenemos que tener la consideración de que todo lo que le estamos poniendo a ese programa, toda esa información empieza a formar parte de ella para poder llevar a cabo todo el proceso de inteligencia y de aprendizaje por parte de la inteligencia artificial y así poder empezar a brindar pues respuestas más claras, completas y concretas. No solamente tenemos pues este caso, también hubo un caso y esto va ligado a la mano tanto de datos personales como de responsabilidad civil, pero hay un caso en la cual un abogado utilizó en Estados Unidos ChatGPT para poder crear un brief para presentar un caso en las cortes. Por supuesto, fue multado y adicionalmente de que fue multado, pues lo que eran las citas que habían dentro del mismo caso no eran totalmente verídicas. Entonces, pues obviamente ahí existe también un tema de responsabilidad civil para con el cliente. Cuando hablamos de los retos legales de la protección de los datos en la inteligencia artificial, estamos hablando de primero uso ilegítimo de datos personales. Después de uso de datos de carácter sensible, transferencia de datos personales no autorizadas, elaboración de perfiles para la toma de decisiones y estamos hablando de temas de seguridad y ciberseguridad de la información. Y los voy a explicar, porque el tiempo es corto, bastante rápido. Cuando hablamos de uso ilegítimo de datos personales, por lo menos en el caso de Panamá, debemos tomar en consideración que Panamá cuenta con una legislación de datos personales, que es la ley 81 del 2019 y el reglamento pues que la regula. Estas normativas plantean claramente cuáles son las condiciones de licitud para el tratamiento de datos personales y por lo menos debe convergir una de las causales de licitud o una de las excepciones a la norma que también están contempladas dentro de la misma. Por ejemplo, si yo recabo datos de mis clientes con la finalidad de mercadeo y tengo el consentimiento solo para ese fin, yo no puedo utilizarla para una finalidad distinta a la que yo la recabé, al menos que se encuentre dentro de una de las excepciones. Por ejemplo, salvaguardar la vida de ese titular. Es un ejemplo muy claro. Pero digamos que dentro de los procesos que estoy implementando en mi empresa, en vez de utilizarlo para mercadeo, lo empiezo a utilizar para poder alimentar un chatbot que estoy creando y que este chatbot pueda responder de una manera más precisa a las respuestas que usualmente o las preguntas que usualmente tienen mis clientes. En ese momento yo estoy utilizando esos datos
de forma ilegítima, porque no los estoy usando para la finalidad que se me fue brindada. Entonces, ahí está el primer riesgo que podemos tener y estaríamos en un incumplimiento a la Ley 81 del 2019 y sus regulaciones. Luego tenemos el uso de datos de carácter sensible. Cuando nosotros no tenemos una política bastante clara en temas de protección de datos personales y una evaluación de impacto dentro de nuestras organizaciones y estamos recabando datos sin saber el propósito de cada uno y sin recabar los datos mínimos necesarios para el establecimiento de una política interna de tratamiento de protección de datos personales, existe la posibilidad de que utilicemos datos de carácter sensible a la hora de mejorar nuestros procesos a través de RPA o utilizando ya lo que viene siendo la aproximación cognitiva o el compromiso cognitivo. En este caso, vamos a dar un ejemplo de un dato sensible, puede ser la huella que estamos recabando por parte de nuestros colaboradores para poder saber las horas de entradas y salidas. O, digamos, también los videos que están siendo tomados dentro de las organizaciones por motivos de seguridad. Si luego yo empiezo a usar estos datos de carácter sensible para alimentar una inteligencia artificial, para mejorar mis procesos o llegar a un tema de análisis, de compromiso cognitivo o de cognitive engagement, puedo tener entonces también una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos la transferencia de datos personales no autorizadas y a mí me gusta explicar el tema de la transferencia de una manera rápida y sencilla, y es que la transferencia no es solamente entre el emisor y receptor de una manera física y tangible, como pudiese ser entre mi persona y David, que es la persona que sigue y va a conversar con ustedes, sino también cuando nosotros estamos alimentando bases de datos o softwares que tenemos en nuestras organizaciones, como son los CRMs, nosotros estamos haciendo una transferencia de datos personales, obviamente para brindar un servicio. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos pues el propósito o no brindamos la información al titular y cumplimos con el deber de información que nos exige la Ley 81 del 2019? Por más de que estamos automatizando procesos, mejorando la asistencia a nuestros clientes, entre otras, estamos infringiendo la normativa en materia de datos personales y obviamente esto puede tener una connotación no solamente de las multas por la ANTAI, sino también por una demanda por daños y perjuicios. Está la elaboración de perfiles para la toma de decisiones. Esto es muy claro, esto es lo que crea prácticamente puede ser discriminación, como lo son los programas para selección de personal. Los programas para selección de personal, al tener ciertas métricas, pueden hacer un bias entre una persona u otra por algún tipo de, digamos, género, algún tema que tenga que ver con edad, entre otras, en donde se causa una discriminación para tomar decisiones. Y ahí nosotros también no informar al titular que vamos a utilizar los datos para esa finalidad, pues estaríamos infringiendo no solamente la normativa en materia de protección de datos personales, pero también estaríamos ante la violación de una garantía fundamental, pues estaríamos haciendo un tema de discriminación. Y esto pasa mucho y quizás esto es el ámbito público, pero por ejemplo ya existen también perfiles que permiten saber a través de la edad, el background socioeconómico y étnico, si una persona puede ser culpable o no, o tiende estadísticamente a ser culpable o no, dentro de lo que viene siendo la persecución de un delito. Entonces, en estos casos, pues si no hay intervención humana, se puede tomar una decisión causada en un bias que causa discriminación. Y luego tenemos los temas de seguridad y ciberseguridad de la información. Básico, si estamos alimentando ChatGPT con datos de nuestros clientes, estamos teniendo un breach a la seguridad de la información de nuestros clientes, porque esta misma información puede ser utilizada por un tercero o puede ser utilizada por ChatGPT para generar una respuesta y se puede transferir a un tercero al cual no queríamos transferir. Por ejemplo, yo utilizo un prompt y le pregunto a ChatGPT, quiero saber de David, te voy a utilizar de ejemplo nuevamente porque eres el que sigue, quiero saber del abogado David Sucre en Panamá. Y resulta ser que me sale todo el perfil de David, información que él no ha compartido, información que él no tiene en público, hasta me sale en qué colegio estudian sus hijos. Entonces, ahí habría que ver
cómo llegó ese ChatGPT si él no lo había hecho público en ningún lado o en una noticia. Y si fue un tercero que lo utilizó precisamente para poder obtener una respuesta de ChatGPT, estamos ante un problema o un reto dentro de la AI. Y ojo, utilizo ChatGPT porque es la forma más amplia sin conocer las posibles soluciones de inteligencia artificial que estén utilizando dentro de sus organizaciones, ya sean tercerizadas o propias. ¿Y estos riesgos de dónde provienen? Tanto de trabajadores como programas externos, como proveedores dentro de lo que viene siendo la organización. ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Pues estos riesgos los mitigamos de una manera muy fácil, estableciendo políticas claras en materia de protección de datos personales, teniendo equipos multidisciplinarios a la hora de crear estas herramientas, como puede ser trabajar no solamente con el equipo de innovación, el equipo de Data Analytics, pero también poder trabajar con equipos expertos en temas de seguridad y ciberseguridad de la información y el equipo legal en materia de protección de datos personales, no viéndolo desde un punto de vista de redactar documentos, sino de identificar y prevenir riesgos de manera comercial. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de estos. Está el primero que todo, establecer un proceso de recolección de los datos y el propósito del uso de manera clara y cumpliendo con lo que exige la Ley 81 del 2019. Contar con medidas de responsabilidad proactiva, que no es más que tener medidas tanto técnicas como organizativas para poder, mediante esa evaluación de impacto que debemos hacer al inicio de todo proceso de recabación de datos personales, identificar los riesgos y tener un plan de acción para mitigar los posibles riesgos dependiendo del grado de incidencia que estos puedan tener dentro de nuestra organización y del daño que pueda causar a la organización. Luego está el tema de la legitimidad de la transferencia, que también está claramente establecida en la Ley 81 del 2019, y una de las formas más factibles cuando tenemos por lo menos proveedores externos es poder tener contratos que cuenten con cláusulas de protección de datos personales, consultar el tema de cómo están siendo compartidos los datos y guardados los datos, buscar que estos datos estén en bases de datos seguras, que cuenten con todos los certificados de seguridad de la información y ciberseguridad de la información pertinente para poder mitigar estos riesgos. Elección de proveedores con estándares de protección de datos personales, el aseguramiento de los derechos de los titulares y nuevamente la implementación de medidas de seguridad de la información y ciberseguridad tanto en la AI como dentro de las organizaciones. Luego tenemos el tema de la responsabilidad civil. Y aquí pues quise venir con una noticia también bastante, de una marca bastante conocida. Ya sabemos que son vehículos autónomos y como ven, aquí también se utiliza inteligencia artificial y esta marca existe desde antes de que empezáramos a hablar de inteligencia artificial y ChatGPT. Verdaderamente lo que es el sistema de movilización autónoma o de driverless de Tesla es una inteligencia artificial prácticamente. Y dentro de ella pues existen, y estoy hablando de productos y no de servicios, obviamente existen bastantes riesgos como puede ser que la persona que lo esté usando en driverless mode no esté pendiente en el camino o la persona esté jugando o esté dormido. Verdaderamente sigue existiendo el riesgo de que la inteligencia artificial deje de funcionar, que el programa pues tenga una falla, que el internet que esté usando no le funcione en ese momento. Entonces, pues sí existe una asistencia entre lo que es el AI y la persona que está manejando. Actualmente hay una demanda de Tesla en contra de Tesla porque uno de sus vehículos pues tuvo un accidente masivo en contra de 8 carros por estar en full self-driving mode y el conductor pues no había estado incurriendo en ningún tipo de negligencia. Entonces aquí habría que ver la responsabilidad civil que tiene Tesla al haber causado pues el daño a más de 8 conductores, 2 de ellos que quedaron pues en el hospital heridos, producto de lo que viene siendo esta falla dentro del sistema de full self-driving de Tesla. Pero esto puede pasar en cualquier tipo de programa de AI. Eso es lo importante también que tenemos que tomar en consideración, no solamente un vehículo, sino también al ofrecer un servicio o al tener un RPA interno. Entonces, la responsabilidad civil tenemos que tener en consideración
que lo que va a medir es el daño causado a otra persona por culpa o negligencia. ¿Y cuál es la negligencia actualmente con la inteligencia artificial? A pesar de que no contemos con una norma de inteligencia artificial ni en Panamá ni a nivel global, la negligencia viene siendo haber apartado al ser humano del proceso dentro de la AI. Es decir, decirle a la computadora, ve sola, haz todo tú y no va a haber ningún tipo de intervención humana. Entonces, para poder mitigar este riesgo, y es una de las consideraciones que pues han tenido varios organismos internacionales, es importante tener en consideración que cualquier sistema de inteligencia artificial que estemos usando, no importa si sea interno o externo, siempre las decisiones no pueden ser tomadas solamente por una computadora, sino que deben ir acompañadas por un ser humano que pueda tomar las decisiones finales o hacer los pivoteos necesarios para no incurrir en un tema de daños a terceros. Y luego tenemos el tema de propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Y aquí le voy a dar varios ejemplos. Tenemos casos y la propiedad intelectual ha sido debate en estos últimos años. Tenemos el caso de Midjourney. Actualmente Midjourney está siendo demandada por varios artistas. Midjourney es una plataforma de inteligencia artificial generativa que lo que hace es llegar a tener una obra de arte a partir de obras de arte que ya fueron alimentadas en el sistema. Entonces, uno le solicita, quiero esto y de este tipo, y Midjourney pues te hace la ilustración. Luego tenemos el caso de A Recent Entrance to Paradise, que la pregunta que plantea y que nos debemos plantear también cuando tenemos, por ejemplo, una RPA que crea algo dentro de nuestra organización, es si la RPA es la autora o es el humano. Y esto fue prácticamente lo que se discutió en este caso en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos y que luego fue a la corte en donde el autor, Steven Tyler, y ténganlo en la mente porque este señor ha intentado registrar tanto copyright como patentes en todos lados del mundo, él aclama que el creador de esta obra es una máquina de inteligencia artificial. O sea, no es él, es una máquina de inteligencia artificial. Obviamente, pues las consideraciones que se han tomado hasta la fecha es que una máquina no puede ser la titular de un derecho de autor porque pues no hay una intervención humana y pues en este caso eso fue lo que determinó al final la corte y desestimó el caso y además de que desestimó el caso pues prácticamente entraron a ahondar un poquito más en esto y en la intervención humana del ser humano en la creación de la AI. Luego tenemos a DALL-E. De DALL-E les voy a dar un ejemplo, funciona muy similar a Midjourney. Y tuvimos la oportunidad ahora que estuvimos con AmCham en Boston de ir al Museo de Ciencia y en el Museo de Ciencia está esta inteligencia artificial en donde uno puede escoger varios prompts para poder tener una imagen al final. Y luego tenemos el caso de las patentes en Davos, en donde Davos lo que hace es prácticamente simular lo que viene siendo redes neuronales del cerebro humano para la toma de decisiones y ya ha podido crear, por ejemplo, desarrollar contenedores fractales de líquido y también un sistema de señales luminosos fractales. Y lo que han querido es pues patentar este proceso en varias oficinas, tanto en Estados Unidos como Europa, Australia, entre otras. Y nuevamente es Steven Tyler la persona que lo está solicitando y que dentro de la solicitud pues dice la inteligencia artificial es el inventor. Y ahorita conversemos de eso ya en las últimas diapositivas. Esto es un ejemplo de DALL-E. Como ven, ahí salen y cómo lo utilizamos recientemente en Boston. Salen los prompts que se le solicitó a DALL-E. Le dijimos, queremos una pintura de a sassy scientist que tenga butterfly wings en la técnica de oil painting. Y estas fueron las tres opciones, bueno, las cuatro opciones que DALL-E nos dio. ¿Qué es el problema con DALL-E? DALL-E también es una OpenAI como lo viene siendo ChatGPT y es alimentado por todas las personas que la usan. Es decir, este prompt que yo generé va a ayudar a que se creen otras obras similares para dentro de DALL-E.
Y al usarlo de esa manera, pues obviamente DALL-E puede utilizar lo que viene siendo obras ajenas al mismo para poder crear nuevas obras. Y aquí es donde vienen los problemas, después de explicarles un poquito ejemplos, los principales retos que plantea la inteligencia artificial en la propiedad intelectual dentro de nuestra organización. Primero, ¿quién es el autor o el inventor? A la fecha y el criterio que se tienen en diversas oficinas y diversos países es que pues el autor tiene que ser un humano porque debe haber creatividad y originalidad humana dentro del proceso, por lo menos para la autoría, e igualmente en el proceso del inventor. Pero ojo, porque hay inteligencia artificial que puede tener intervención del ser humano y que puede pasar por 3 etapas que lo ha considerado, por así decirlo, la Unión Europea en un white paper para poder crear un producto final, como es la etapa de concepción, es decir, yo quiero obtener, como les mostré en DALL-E, este tipo de pintura que llegue finalmente a ser una sassy scientist with butterfly wings. Luego está el proceso de ejecución, que es prácticamente llevado totalmente por la máquina. Y luego está el proceso de redacción, que es donde pues tengo un draft de lo que quería y yo como ser humano entro a tomar las decisiones dentro de lo que yo quiero obtener en mi obra o en mi invención. El único país a la fecha que reconoce, pues, y que conozco lo que viene siendo las invenciones con la autoría, con esta intervención humana, es el Reino Unido, que lo reconoce prácticamente desde los 90, 80, y dice, pues, que el autor o el inventor detrás de estos procesos que tienen intervención humana va a ser la persona que hizo los arreglos necesarios para poder así obtenerlo. Lo siguiente es si se puede constituir o no un derecho, porque al no haber una intervención humana o al no contar con los criterios necesarios, por ejemplo, con la suficiente originalidad, puede que las obras o los inventos creados por la inteligencia artificial puedan estar viciados y no puedan ser objeto de protección y por tanto no puedan ser comercializados. Y luego está el tema de las infracciones de propiedad intelectual. Y esto lo hemos estado viendo y con esto finalizo. Los hemos estado viendo mucho en lo que viene siendo aquella OpenAI y Generative AI, en donde se están alimentando las plataformas con todo tipo de información, sin inclusive obras e invenciones, sin hacer un clearance de que éstas estén en el dominio público. Entonces, al no estar en el dominio público, a pesar de que las estamos utilizando dentro de un sistema de AI, estaríamos pues ante infracciones de propiedad intelectual, porque no contamos con los permisos necesarios para utilizarlas para tal fin. Entonces debemos tener cuidado de con qué alimentamos nuestra inteligencia artificial. Y con eso creo que con un minuto pasado el tiempo dado, termino con una bastante amplia exposición de lo que pueden ser los retos para implementar la AI en nuestras organizaciones. Les dejo mi contacto, igualmente nuestro QR para lo que necesiten, pues estamos a la orden. Y con esto le paso la palabra a David para que pueda empezar su presentación y al final pues tendremos una discusión de ambos temas. Gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Yo me quedé con más ganas de escuchar tu presentación, Nicole. La verdad es que si quieres yo me resto. Muy interesante y te lo agradezco y qué bueno y gracias por invitarme a poder compartir contigo un tema que no tiene nada que ver con inteligencia artificial y que nace en Panamá en el 2008. Así que voy a tratar de compartir pantalla porque admito que yo soy bien tecnológico, pero para ti soy bien caballo y se me olvida dónde está el tema de compartir pantalla siempre. Allá lo encontré. Te fregaron porque ya lo encontré. Vale, ya estamos viendo, David, adelante. ¿Estás viendo la presentación que dice firma electrónica? Sí, señor. ¿O me No, estás viendo a adelante. mí? Ah, ok. Perfecto. Nada, muchas gracias por estar aquí. Sobre quedando con dos pantallas y no sé cuál es la que estaba compartiendo, si estaba compartiendo la presentación o si estaba compartiendo la cara de nosotros. Primero que todo, muchas gracias. David Sucre, socio. Ya me presentaron, así que ni siquiera voy para allá y como tengo poco tiempo,
nada, yo vengo a hablarles de firma electrónica, algo que, como le estaba diciendo, no es tan moderno, porque incluso en Panamá la ley empezó en el 2008, y quiero hablarles de precisamente la cronología, porque por mucho tiempo tal vez el tema estuvo muy apagado, pero este año se ha despegado con ciertas legislaciones que han salido, y les explico después también cómo se usa la firma electrónica y los tipos que hay, ¿no? Nada, para que sepan, Panamá empezó en el 2008 la firma electrónica, tuvo una modificación en el 2012, al final del día fue a quien iba a dar la dirección de firma electrónica. En ese momento estaba la dirección de, perdón, estaba el registro público peleándola, estaba peleándola el Tribunal Electoral en el registro civil, y la estaba peleando el Ministerio de Comercio e Industria, porque ahí está la Dirección de Comercio Electrónico de Panamá. Al final del día la ganó el registro público. Tal vez pensaríamos que esa es la que menos debió ganar, pero bueno, al final del día fue la que ganó. Y gracias a Dios la pone a andar. Mal que bien la pusieron a andar, que eso es lo principal. Incluso los que somos abogados recordamos el registro público antes del 2016, que es cuando realmente la implementa con un nuevo sistema que pone antes la estafa en el registro público. Pasaba mucho a través de funcionarios. Ahora, toda actividad que hace dentro del sistema un funcionario público tiene que firmarlo usando su firma electrónica, y desde ese entonces ese tipo de estafas de que cambiaban la información y la volvían a actualizar después de que sacaran el certificado público de registro público ya no pasa. Así que ese es el tipo de seguridad que da el registro público. La firma electrónica, y perdón que no la había sacado, y voy a tenerla acá, la firma electrónica original, y espero que se vea porque yo no estoy viendo la pantalla, es este carnet que está aquí, que poco se ve porque tengo, pero que ven que tiene un chip. Esa es la firma original. También había una en USB. Lo que pasa es que esto no es masificable, como sabrán, porque ya cada vez firmamos más cosas a través del teléfono y no a través de, y no a través de la computadora. En otros países como Uruguay y España, este chip que lo pusieron a la cédula tampoco sirvió para masificarlo, porque la gente no sabía qué era ni lo usaba. Actualmente, y precisamente por las nuevas regulaciones que hay, ahora la firma electrónica está en una nube, o sea que la información que está en el chip ya no está ahí, sino que uno hace un llamado con el documento que va a firmar, y entonces en nube se extrae el certificado de la firma de uno, porque al final del día eso es la firma electrónica, un certificado que demuestra que eres tú, y uno firma a través de esa fórmula con algo que se llama la doble autenticación, que ahora con mucho gusto se le explico. Pero bueno, vuelvo a la legislación. Hay dos tipos de firma electrónica, que lo vamos a ver más adelante, pero nada más para que sepa, está la firma electrónica que yo le llamo simple, pero la ley le llama firma electrónica nada más, que es con la que pueden firmar la mayoría de los documentos y es válida y es legal. Y está la firma electrónica calificada, que es esta que yo le mostré del registro público, que realmente son para tres tipos de documentos, y pongan ese pin ahí y ahora lo vamos a ver. Para la firma electrónica calificada se necesita que exista alguien que se llama el certificador. Pitos más, pitos menos, es un notario público digital, no público, pero un notario digital que certifica que la firma es válida, que también lo vamos a ver más adelante. Y esto fue lo que pasó. Actualmente el único es el registro público. No obstante, con estas nuevas resoluciones que aparecieron este año, y después les dejo esta presentación, y si ustedes cliquean van a poder cada vez una de las normas nuevas. Ya la firma electrónica, como lo dije, la subieron a nube. Esto lo va a hacer más masificable, porque el onboarding de la firma electrónica calificada se puede hacer ya en nube. Actualmente, cuando yo lo hice, demoró 8 días. En Colombia demora 8 minutos. La idea es que ahora que entren certificadores privados, que no serán nada más el registro público, que son estas que están aquí, estas leyes que están aquí, la idea es que se acelere ese proceso y que podamos tener ese tipo de firma electrónica. E incluso aparecieron unos nuevos tipos de firma electrónica que también vamos a ver más adelante. Y nada, la ley habla de firma electrónica y de documentos electrónicos, y voy a ir de lo más general, lo más específico, y el que haya visto mis presentaciones le pido disculpas, que voy a repetir un par de chistes, pero al final del día lo que quiero es que se sientan seguros en este tema.
Los documentos electrónicos tienen la misma validez que un documento físico, tienen la misma fuerza jurídica y la misma fuerza probatoria, siempre y cuando cumplan, esto de un documento físico, siempre y cuando cumplan dos características. Uno, que el documento lo puedas presentar posteriormente, o sea, que lo archives y lo puedas presentar posteriormente cuando se necesite. Y, aunque no lo dice este artículo, lo dice otro artículo, que el mismo no haya sido alterado. Y aquí es importante que entendamos que el documento electrónico nace electrónicamente, vive electrónicamente y se destruye electrónicamente. Si yo agarro un contrato de alquiler en Word, lo imprimo, lo firmo físicamente, lo digitalizo, se lo mando a Nicole. Nicole también te voy a usar ahora a ti de ejemplo. Nicole lo imprime nuevamente, lo firma manualmente, lo vuelve a escanear o digitalizar y me lo envía. No, eso es un guacho entre la vida física y el documento electrónico. Realmente el último documento electrónico es el válido, pero poder autenticar esas firmas que son digitalizadas, aunque son válidas, es un lío poder probar que esa firma realmente la hizo Nicole y que la otra la hice yo. Entonces, en el mundo ideal físico, digital, debe nacer el documento digital, debe vivir digital y se debe destruir digital. ¿Y cómo yo demuestro que un documento no ha sido alterado? Y discúlpeme que me voy a poner algo técnico aquí, pero es importante. Todo documento electrónico, sea una foto, sea un Word, un Excel, un PDF, usted le puede sacar una función que se llama el hash. Ese hash de ese documento electrónico siempre va a ser único. Cada vez que yo lo saco, por ejemplo, yo me tomo un selfie, se lo mando a Giovanni, Giovanni ve el selfie, dice, y lo guarda. Si él le saca a ese selfie el hash, la función de hash, le va a salir el mismo hash que si yo lo hago acá con el que yo tengo, porque son dos originales. En el mundo electrónico, la copia es cuando lo imprimes. Todos los que son igualitos, que no le has cambiado un bit, que no le has cambiado nada, van a tener siempre el mismo hash, porque ese es como si fuera su cédula o como si fuera su huella digital. Pero si Giovanni yo le caigo mal, que yo creo que es así, pero no me importa, él me pone bigotito en la foto, le pone cachito, lente de medio, barbita, y todo lo que él quiera, y él graba ese documento electrónico, esa nueva foto, ese ya pierde ese hash y va a tener un hash nuevo. Es un documento original, porque vive en el mundo electrónico, pero con un nuevo hash. Él tiene su nuevo original, su hash es distinto al mío, que yo tengo acá porque mi foto no está alterada, ni va a tener el mismo hash. Lo único que vamos a tener el mismo hash es las fotos originales que mandamos, y espero que eso lo puedan entender. El hash es como si fuera la cédula de un documento y apenas que uno le cambia un megapíxel, un bit, ya cambia de hash y tiene otro nuevo hash, y así uno prueba si el documento fue alterado o no fue alterado. Y para que los documentos electrónicos, repitiendo nada más para llegar esto al tema de la ley, para que un documento electrónico tenga validez, uno tiene que demostrar que lo archivó debidamente y que además no ha sido alterado. Y parte de la fórmula es el tema del hash. Si alguien tiene una pregunta sobre eso, la escribe y con mucho gusto la vemos después. Nada, y también, como yo soy abogado y eso es mi formación, para que entiendan, igual la ley puso que los documentos electrónicos, y para los que no son abogados, voy a hacerlo lo más cristiano posible, nuestro Código Judicial tiene un menú de qué prueba vale más que otra dentro de un proceso judicial. Y lo que dice la ley es que los documentos electrónicos van a tener la misma fuerza legal que tiene un documento dentro de ese menú de pruebas y de fuerzas que tienen dentro de un proceso, ¿ok? O sea, que tiene la misma validez que un documento normal. De esto ya existen fallos. Voy rapidito porque sé que tengo poco tiempo, pero les explico. El fallo fue una promotora que firmó un contrato de promesa de compraventa por medios digitales. La promotora, la compradora, la promitente compradora, se volteó y fue a alquilarle, decirle a alguien que quería alquilarle ese local cuando estuviera listo: oye, cuando esté listo yo te voy a alquilar esto. Y a mí la promotora me dijo que va a estar en 3 años. Y entonces le firmó una promesa de arrendamiento. Y lógicamente, como todos los edificios en Panamá no están listos en la fecha que nos dicen, el promitente que iba a alquilar
no le alquiló, le dijo, oye, no estuvo listo, así que yo voy para otro lado, que yo necesito un local. Tuvo un perjuicio el promitente comprador, demandó a la promotora, había una cláusula de arbitraje, así que fue un arbitraje, el árbitro vio, los árbitros vieron los documentos electrónicos, cumplía con la ley electrónica y falló, y la firma electrónica, y fallaron a favor del promitente comprador. Gracias a los que estamos en este tema, a la promotora no le gustó el tema y lo llevó a la sala cuarta, y la sala cuarta casó el laudo arbitral diciendo que el árbitro había hecho bien porque había visto que los documentos cumplían con lo que dice la ley, se había archivado, no se había alterado el documento y que había sido suscrito con también las características de firma electrónica, así que falló a favor nuevamente del promotor, del promitente comprador, y ahí salió para mí uno de los fallos más importantes que tenemos sobre documento y firma electrónica. Hay más, yo creo que ese es el más claro. De igual forma, hay fallos sobre cómo se deben archivar los documentos electrónicos. La ley establece dos métodos. El que usamos todos nosotros, que lo guardamos en la computadora, pero hay otro método. Si usted tiene una empresa, un banco, una aseguradora, una compañía un poco más grande y quiere estar seguro cuando vaya a un juicio, la ley te permite que te inscribas ante el Ministerio de Comercio e Industria como custodio de documento electrónico. Tú puedes inscribirte tú o puedes usar los servicios de un tercero que esté inscrito como custodio. En caso que sea así, el día que tú vayas a presentar un documento electrónico en un juicio, lo que hace es que este custodio hace una certificación diciendo que ese es el documento original y que no ha sido alterado y que está archivado desde tal día, y con esa certificación se da como válido el documento que usted presente como prueba. Y no hay tilín, ahí no hay machingandado ni nada que pueda decir que ese documento no es válido porque cumplió con este tipo de ley. Pero como todos vamos a meter, lógicamente, documentos electrónicos, pero todos vamos a hacer custodia de documentos electrónicos, ni vamos a pagar lo que cuesta eso. La licencia es gratis, lo que cuesta, el registro, pero no es gratis, lo que cuesta realmente es que te hagan la auditoría de tus sistemas para ver que cumplen con toda la tecnología y toda la seguridad posible. Entonces, sí existe la otra fórmula, que los cristianos normales es que presentamos el documento electrónico y tendremos que llevar a un tipo de peritaje para probar que el documento no ha sido alterado. Que no es más difícil, pero toma un poquito más de tiempo, ¿no? Y ahora sí, bueno, esto es para nada para que estén claros, yo me autodemandé con la firma electrónica, me autodemandé una fundación mía que se llama Tres Mosqueteros, yo firmé un pagaré y queríamos ver cómo la corte tomaba un pagaré dentro de cómo lo veía judicialmente. Los firmamos con WhatsApp, que es una firma electrónica donde somos socios. Es un pagaré algo extraño y ahora se lo muestro de todas maneras para que lo vean, porque lo firmamos con WhatsApp, que ahora mismo es firma electrónica simple, pero lo llevamos a donde un notario que lo certificara con firma electrónica calificada, lo presentamos ante un juicio y lo dejamos ahí para que pasaba y mandaron a liberar el pago. Así que eso fue muy interesante. Así que el documento electrónico y la firma electrónica funcionan muy bien en ese momento dentro del juzgado. No lo hemos llevado más allá de primera instancia porque no quiero aparecer en la PC ni nada por el estilo, pero fue un experimento judicial que hicimos ahí. Y ahora sí, la firma electrónica, que fue para lo que vinieron y que ya me queda poco tiempo, nada más para que entienda y no sea rebombante, la firma electrónica es una plataforma en la cual tú te autenticas, o sea, se autentica quién es la persona que va a suscribir un documento y esa persona emite su voluntad, porque al final del día eso es la firma. Y aquí bórrense de la cabeza ese garabato que hacían en la escuela, en su cuaderno Gymbook o Balboa, no sé de qué época sean ustedes, y así después, y ponían a la novia I love you, practicando la firma, y después la ponían en la cédula, y después en el pasaporte. Ese garabato legal, si le quieren poner un nombre que le llamamos firma, es una forma de emitir tu voluntad de que tú aceptas o no aceptas algo, pero también existen otro tipo, como los verbales, existen los videos, el clic que usted pone cuando va a comprar algo en Amazon, cuando hacen, y le voy a hacer propaganda aquí bueno, ni un banco le voy a hacer, cuando estás en tu banca en línea y vas a hacer una transferencia, tú primero te logueas, pones tu usuario, así te identificas, y después cuando pones ese token, ya sea porque estás haciendo un Yapi o cualquier otra transferencia de banco, ese token que tú pones es un número único que tienes en un tiempo determinado
Y eso es realmente tu firma electrónica, ese token. Que by the way, en WhatsApp hacemos lo mismo, solo que en vez de escribir el token, lo hacemos a través de una videofirma que reconoce que estás diciendo esos números. Pero como aquí no estamos de propaganda, voy a seguir adelante. Como le dije, habían dos tipos de firma, la simple y la calificada. La calificada, como le expliqué, que es la que les mostré, que anteriormente era este carnet, ahora después hubo un USB que poco funcionó, ahora está en nube y es mucho más fácil y es más falsificable. En esa, la diferencia, y voy a empezar por la calificada para después explicar la simple. La calificada, hay un tercero que se llama certificador, que como le dije, hace la función de notario digital. ¿Y qué certifica? Que el que firmó es la persona que dice ser, en qué momento se firmó el documento, que el documento no ha sido alterado y que se usó una plataforma idónea para hacer esa firma. Eso es lo que certifica a esta persona. Ya todas las plataformas de firma electrónica simple realmente hacen eso, porque estamos hablando de que la ley empezó en el 2008. Lógicamente la tecnología, ya todos usamos la misma tecnología que tiene el registro público y cuidado que es más avanzado, porque usamos blockchain y otro tipo de cosas. Pero eso es lo que tiene. Pero para poder llegar a hacer eso, a calificada, tiene que haber alguien que se inscriba como certificador para hacer esa función de notario digital. Y nada más por hacer una propaganda de esas gratis, WhatsApp ya presentó su solicitud para ser calificada. Pero, ¿qué documentos están reservados para calificada? Realmente son 3. Y cuidado que los podemos hasta resumir en 2. Lo que la ley requiere que exista la fe pública, o sea, que vaya donde un notario. Y digo la ley porque, por ejemplo, un pagaré es un documento negociable que la ley no te exige que vaya, es lo mismo que un cheque o con una letra de cambio, y la ley no te exige realmente que vayas a donde un notario a certificarlo. Lo hacemos para darle fecha cierta, para darle autenticidad de que la persona que firmó es la que dice que firmó, pero realmente no es que la ley te lo exija. Así que estoy hablando de documentos que realmente la ley diga que requieren ser notariados. Lo otro son lo que la ley considere que sean declaraciones juradas. Y cuando digo declaraciones juradas, en la definición de declaración jurada, que es real, que es algo que tú haces frente a una autoridad administrativa o judicial, ya sea un juez de paz, ya sea un notario, y lo repito, y por eso decía que podían ser 2. Por ejemplo, cuando hacemos, si aquí hay uno de un banco o algo, esas certificaciones de quién es el beneficiario final de una sociedad, realmente ahí están recibiendo una certificación, porque nadie la lleva ante notario, y por cierto, la ley no exige que la lleve ante notario, porque te permite que sea una certificación y no una declaración jurada. Pero bueno, los abogados, estoy seguro, le pusimos a meter los pelos para adentro y que la gente se asuste que está firmando una declaración jurada. Y el último es los que por ley deben ser ratificados por su funcionario público. Si un funcionario público va a firmar algo electrónicamente, tiene que usar firma electrónica calificada. Y bueno, para que una firma electrónica, y esto en la simple o la calificada, se entienda que tiene valor, tiene que pasar 2 características. La primera es que puede identificar a la persona, y esto es importante, identificar a la persona que va a suscribir el documento, porque él puede decir, hey, tú sabes que yo no firmé ese documento. A mí yo ese día, aunque tengas la doble autenticación, que es que te envía el documento por correo electrónico y un password para poder abrirlo y firmarlo a través de un mensaje de texto, al final del día eso llegan los dos al mismo teléfono. Y si yo ese día, no sé, iba a ver el fútbol y me metí los tragos de más y mi esposa se puso bravo que llegué en tragos y me agarra mi teléfono, autenticación facial, mientras que yo estaba medio dormido, un pagaré, ahora me las va a pagar, y firma el pagaré por mi boca. Ahí llegó el documento y ¿cómo se llama? Y el mensaje de texto. La ley habla de que existe una identificación de la persona, no del teléfono. Y le digo esto porque hay un par de plataformas que usan la doble autenticación que me parece que tienen un vacío que deben llenar en algún momento. En WhatsApp usamos el reconocimiento facial y lo comparamos ante el Tribunal Electoral. La otra forma que la persona puede repudiar el documento es decir, yo firmé ese documento, pero no, yo firmé un documento, pero no el que tú dices ser, por ejemplo, o yo firmé el documento, pero no en el tiempo que tú dices, no en el momento que tú dices que se firmó. Eso regularmente se arregla con algo que se llama un certificado de tiempo, que es una franja celeste que ahora se las muestro, que te dice que el documento exactamente cuándo se firmó, y si no tiene la barra celeste es que se rompió el sello y que no es el documento que se firmó en ese momento. Y lo otro es que se use un método confiable
de firma electrónica y que la persona que va a suscribir con firma electrónica autorice que va a hacerlo a través de una plataforma de firma electrónica. Eso regularmente todas la tienen en los términos y condiciones, pero también se puede poner el mismo documento que va a firmar. Si es firma electrónica calificada, se presume que todos estos requisitos se cumplieron. Si es simple, le toca a una persona decir que no se probar que realmente se hizo o no se hizo. Y ya con esto voy terminando porque veo a Giovanni por ahí. Yo nada más quiero decirles, y déjame nada más terminar un poquito. Esta es la barra que les decía, que te dice si el documento fue firmado o no fue firmado. Y lo último es lo que viene ahora, que es lo más importante, es que no solamente va de firma electrónica calificada, que va a durar 2 años, que es lo que normalmente demora una firma electrónica, sino que el registro público está, como abrió certificadores privados, vamos a tener la posibilidad de hacer firma electrónica de un solo uso. Por ejemplo, si alguien va a firmar una escritura de registro público, en vez de tener que hacer todo el onboarding y pagar $50 para poder firmar su escritura, para que más nunca use esa firma electrónica, dentro del mismo board, el mismo proceso digital, el mismo workflow de firma, de lectura del documento electrónico de tu escritura, te va a llevar al onboarding de firma electrónica de un solo uso. Tendremos esa, que es mucho más fácil de sacar y que debería ser más barata, todavía no ha salido el precio, y entonces seguir el flujo para firmar, por ejemplo, una escritura. Lo otro que vamos a poder hacer ahora es certificar notificaciones con el mismo sello de firma electrónica. Tú vas a poder certificar que mandaste una notificación por correo electrónico y certifica, el mismo sistema certifica que sí llegó, aunque haya llegado a tu bandeja de documentos olvidados y que nunca lees, pero también va a certificar que sí te llegó esa notificación, y esto lógicamente en temas legal cambia mucho el tema de las notificaciones. Y dicho eso, creo que ya acabé y quedo a las órdenes. Creo que les metí en un resumen rapidito, firma electrónica y lo nuevo que está pasando. Giovanni. Excelente, excelente, David, y sobre todo un tema que a todos nos tiene que interesar, porque es muy tedioso a veces cuando hacemos estos procesos y lo que tú mencionabas, el pago, la demora, la espera, y creo que con esto ayuda un poco mucho más a agilizar los procesos y también le permite para que compañías también de afuera y locales puedan trabajar un poco más en toda esta modernización que todos queremos, porque a nadie le gusta estar haciendo fila. Así que muy, muy importante. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta para Nicole o para David, que fueron, si bien temáticas de inteligencia artificial, temas de firma digital, son temas legales que traemos a la mesa desde el área de innovación. Ellos no son así todo el tiempo, Nicole y David, de estar tan callados, no sé. Ellos Yo creo siempre que preguntan. Nicole fue muy, yo lo que creo que Nicole fue muy clara en su explicación, y que mi tema ya es viejo, así que no, mentira. Yo espero que no hayan quedado dudas, pero siempre quedamos a las órdenes. Yo me voy a meter un poco en el tema de Nicole. Yo una vez escuché algo que para mí es la mejor definición de firma, de inteligencia artificial, es llevarte de 0 a 1 en un segundo. Por ejemplo, si tienes que hacer una carta para cobrar, tú le pides a ChatGPT que te lo haga y en un segundo tienes una carta. De 1 a 2 te toca a ti, que es meter tú la parte humana, el corazón y todo lo demás. Pero para mí esa es la mejor definición. Se la escuché a Joe Levy y se la vivo copiando siempre. La inteligencia artificial en temas, por lo menos el ChatGPT, te lleva de 0 a 1 para hacer un documento así de rápido. Ojo, nada más que sin poner datos personales a quién se la vas a dirigir. Nunca, nunca, nunca. Bueno, aquí por ejemplo Lorena Isabel menciona muchas gracias, excelente conferencia con mucha información de gran utilidad. Y también nos llevan esta siguiente pregunta, Nadia. Hola, buenos días. La firma en PDF que se incluye como imagen en su documento es entonces válida. Ok, la ley habla de firma digitalizada o escaneada. Tanto que cuando leí eso, me tocó ir a buscar para decir la palabra escaneada existe, porque está en la ley, y aunque no lo crean, sí existe. Ya la incluyeron en el RAE. Depende. Si es una firma, ok, las dos son válidas. Recuerda que cuando tú agarras un documento PDF y le pones una firma que ya tú tienes de otro lado, que la es dibujada, estás poniendo un archivo sobre otro archivo. Es válida.
todo documento electrónico firmado de cualquier forma es válido hasta que se diga que no es válido, hasta que un juez determine que no es válida. Así que sí, y la ley habla de firma, es una firma electrónica simple, no te serviría para los casos que necesitas la calificada, pero probar que tú hiciste esa firma digitalizada va a ser muy difícil y puede traer muchos problemas y, como dice Rubén Blade, sirve para confundir la investigación. Yo quiero añadirle ahí, David, ahora me voy a meter yo en tu tema. Creo que hoy venimos Por como más favor. forma. Tal cual como lo menciona David, o sea, no solamente está reconocida a nivel judicial, sino también, por lo menos en la ley de comercio electrónico, porque existe este principio de equivalencia funcional, en donde pues los documentos digitales tienen la misma validez que su homólogo en físico, siempre y cuando no requieran una nota, o sea, un requisito por ley de estar en escritura o estar notariada, entre otras cosas. Y eso aplica para el tema de la firma electrónica también esta que tenemos todos, porque todos creo que lo usamos. Pero ahora bien, es mejor ahorrarse problemas, como dice David. O sea, a nivel probatorio, probar ante un juzgado que esa firma fue verdaderamente hecha por la persona y que fue la persona que agarró el archivo, el dueño de la firma, que agarró el archivo JPG y lo puso en el archivo Word y luego lo convirtió a PDF, no es tan fácil. Y de hecho los casos se pueden caer precisamente por no poder comprobar que una de las partes verdaderamente fue el que firmó, adicionalmente a los costos que esto trae, porque pues hay que contratar peritos que puedan asistir y decir que pues sí es la persona la que hizo la firma y que sí la firma es real y verdadera. También se presta para temas de suplantación de identidad, entonces pues es mejor tener una firma simple o calificada, como le explicaba David. Ojo, ese digitalizado es una firma electrónica simple. Va que es difícil de probar y por eso yo creo que nosotros en WhatsApp incluimos la identificación facial y el video diciendo los números y todo lo demás, porque hay trámites donde tal vez para ti esa firma, o sea, no hay tanto riesgo y tú puedes hacerlo. No sé, un recibido de, no sé, incluso hasta la firma de un servicio de celular, porque al final del día, si dices que no fuiste tú, hey, te quito el servicio y voy para adelante. Pero para un pagaré, para un préstamo, tú que no necesita, un préstamo personal, que no necesita firma electrónica calificada, tú puedes usar una firma electrónica simple, que es un proceso más fácil y más rápido y más barato, pero que tenga algo más de seguridad, que guarde las evidencias en blockchain, que usemos el reconocimiento facial, que la aceptación sea una videofirma y ese tipo de cosas. Y antes que me digan, pero es que ya la inteligencia artificial y existen los videos de la persona, no, y hay tecnología que detecta eso y hay certificaciones, o sea, las plataformas que detectan el reconocimiento facial tienen algo que se llama certificación GEMA, que cuando tienes eso, tiene todas las, lógicamente, las certificaciones de seguridad informática para que ese tipo de suplantaciones no se puedan dar. Nuevamente, gracias David, Nicole, excelente presentación. Gracias al público que se pudo conectar, esperándolos nuevamente el 8 de noviembre con la temática de la procrastinación, un enemigo para la productividad. Un tema muy interesante. Adicional también invitarlos a que se puedan conectar a los diferentes comités que tiene AmCham para que puedan participar, puedan conocer y sobre todo nutrirnos, porque lo único constante en la vida no solamente son los cambios, sino también el conocimiento. Y tenemos que estar a la vanguardia de ellos. Así que muchísimas gracias y desearles un feliz fin de semana.